hoy vamos a trabajar el test de matrices progresivas de Raven. Vamos a hablar primero sobre qué es. El test de matrices de Raven es un test de inteligencia no verbal, se aplica de manera individual o colectiva, donde el sujeto debe seleccionar algunas piezas que se le dan como opción a una serie de láminas que están incompletas. Se pretende que la persona utilice su percepción, la observación y un razonamiento analógico para poder deducir cuál es el elemento que falta y ubicarlos en la lámina. Se le dan unas indicaciones a la persona. Se le pide por favor que analice una serie de piezas que se le van a presentar y él debe escoger uno de los 8 elementos que se le presentan, donde él crea que encaje perfectamente en ambos sentidos de la lámina. Generalmente no se da un límite de tiempo, pero se estima que puede durar hasta 60 minutos en la escala general. El objetivo de esta prueba es medir inteligencia, la capacidad intelectual, habilidad mental general, por medio de la comparación de formas y razonamiento de analogías. La ficha técnica, su nombre original, aquí lo encontramos, matrices progresivas de Raven, se puede aplicar individual y colectiva. El tiempo puede variar entre cada individuo, entre 40, 60, inclusive hasta 90 minutos. Se puede aplicar en niños, adolescentes y adultos y lo que mide es el factor G. Cuenta con validación, confiabilidad y estandarización y su aplicación está en diferentes escenarios, psicología clínica y organizacional, entre otros. Esta prueba fue diseñada por el psicólogo Charles Raven. Publicó Matrices Progresivas en 1936, editadas en blanco y negro para adultos y luego a color para niños. En 1947 se presentó una versión del test en forma de tablero y la última revisión fue publicada en 1956. Encontramos unas generalidades. Es un test en el que nos permite de forma económica aplicársela al personal con un material muy fácil que puede estar a la mano de la mayoría de los profesionales y se utiliza para tener una información del coeficiente intelectual, bien sea de un estudiante, de un paciente o de un aspirante a ingresar a una empresa. Las indicaciones que se dan son verbales para que la persona pueda implementar la prueba. Se le puede aplicar a una persona que desee saber cuál es su coeficiente intelectual, incluso a personas que no hayan tenido educación académica, personas con limitaciones auditivas, solamente que usted debe hacerse entender al evaluado. Encontramos una fundamentación teórica que nos habla de que Charles Sperman, un profesor, quien habló sobre la teoría eléctrica de los dos factores, donde sostenía que hay algunas habilidades o unos factores que debemos trabajar, el factor E, el factor G. Entonces, específicamente hablamos del factor G, que es el factor de inteligencia general de un individuo. Según el modelo bifactorial de Sperman, podemos medir la inteligencia de distintas maneras. Y Raven utilizó lo que era la deducción de relaciones y correlaciones, es decir, poder identificar un elemento faltante y ubicarlo en la lámina. Y así medir la inteligencia, es decir, el factor G. Este test presenta figuras geométricas. Cada una tiene pues un sistema de pensamiento diferente con una serie de imágenes que se integran para paulatinamente ir incrementando una complejidad y así poder trabajar lo que es razonamiento. Esta prueba también incluiría dentro del aspecto gestáltico. Maneja dos formas. La primera es educación de relaciones. Se presenta un estímulo y se interpreta lo que se percibe.
Y la segunda es la deducción de correlatos. Se presenta un estímulo continuado y después la persona lo interpreta y deduce a partir de allí. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Con unas láminas que están acomodadas en un orden creciente de dificultad. Las primeras plantean algunas deducciones y a medida que se vaya aumentando, usted va a encontrar el grado de complejidad en el que la persona debe ir implementando mayor atención y mayor concentración. Cada una de las láminas le falta un fragmento en la parte inferior y acompañado va a tener 6 o 8 opciones de respuesta que él debe escoger una sola en la que él crea que esa se acomode de manera perfecta. Este test es un instrumento de investigación básica. Lo pueden utilizar los centros de investigación psicológica, centros de investigación sociológica, centros de investigación antropológica, establecimientos de enseñanza, lugares que se dediquen a la orientación vocacional, a las empresas que decidan medir cuál es la inteligencia emocional del aspirante, en el ejército para poder realizar cuadros militares, estrategias específicamente, y en la parte clínica. ¿Qué necesitamos para nosotros aplicar este test? Necesitamos el manual, un espacio indicado, libre de distractores, los baremos correspondientes, una plantilla de calificación o, si la empresa cuenta con el software o si la empresa cuenta con el link que le vende directamente la batería de pruebas, el manual, el cuadernillo de anotación, que la persona que se le va a aplicar tenga entre 12 y 65 años y un buen espacio. Como les venía mencionando anteriormente, con esto es lo que se va a enfrentar la persona que vaya a aplicarse el test de Raven. Una lámina grande a la cual le falta un fragmento y va a encontrar entre 6 y en algunos casos 8 opciones de fragmentos que podrían encajar en la lámina. La persona debe escoger el que encaje correctamente y de esa manera a que vaya aumentando el número de preguntas o láminas va a ir incrementándose la complejidad. Cuando se termine la aplicación de la prueba, él le va a dar un valor y ese valor lo va a ubicar acá donde dice percentiles. Ejemplo, la persona que le apliqué tuvo un total de 75 puntos. Me voy a ubicar en el primer cuadro que dice 75 y voy a buscar la edad que tiene la persona, su edad cronológica. En este caso, la persona del ejemplo tiene 22 años. Entonces, su edad cronológica está entre 52. Ahora, vamos a ver. Esos mismos 75 los voy a ubicar para poder medir cuál es su capacidad intelectual. Yo me dirijo a la segunda tabla donde dice percentil y donde dice 75, al lado tiene un rango y al lado tiene un diagnóstico. Si la persona tiene un puntaje de 75, tiene un coeficiente intelectual superior al término medio. Y así, dependiendo del puntaje que tenga la persona, yo lo ubico en la primera y en la segunda tabla. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes se van a autoaplicar la prueba en este link que van a encontrar allí. Una vez terminado, usted va a mirar los resultados y se va a dirigir en la tabla anterior para que pueda medir e identificar cuál es su grado de coeficiente intelectual. Nos puede pasar que manifestemos ansiedad al momento de aplicarla, lo hagamos a la rapidez, pero no va a ser el caso de ustedes. Ustedes se van a detener, lo van a aplicar y les va a servir para implementar un proceso de mejora en caso dado usted vea que las respuestas no han sido
las más esperadas. Entonces, nos vemos la próxima clase.